¿Estamos listos? Muy bien. En nombre Presidenta. de la patria, entonces se abre la sesión. Pilar, ¿hay cuenta? Presidenta, solo decir para los efectos formales que la senadora Adriana Muñoz no va a poder concurrir a esta sesión, pero viene en su reemplazo la senadora Loreto Carvajal. Nada más, Muy bien, presidenta. muy bienvenida a la señora Loreto Carvajal y por cierto, junto con Gracias, Presidenta. colegas de la comisión, saludo al ministro de Justicia que lo veo allí en una gran mesa redonda solo. Ahí está el ministro. Ya está llegando la compañía, Presidenta. Ahora sí le llega la compañía, ya veo. Lo había visto bien solo, pero ahora lo veo No, sí, siempre viene acompañado, Presidenta. muy bien. Siempre hay que estar bien acompañado, me alegro. Gracias. ¿Cómo vamos a proceder entonces? Que tenemos un comparado que se le envió a todos los integrantes de la comisión, entiendo, que es Sí, producto que tenemos por un lado el texto aprobado en el Senado, las indicaciones y la propuesta de los asesores. sí. Exacto, ese es el texto comparado que yo le he dicho que se les envía a todos y cada una, y si no, en todo caso ahí se está poniendo en pantalla. Ojalá la letra un pelito más grande, eso, mejor. Y yo diría que sin más preámbulo, porque yo creo que todo el mundo quisiera, esto está citado hasta total despacho. Ustedes saben, mañana tenemos en primer punto la tabla, respetando el acuerdo de la sala, así que ideal es que no terminemos demasiado tarde para que después la secretaria pueda redactar, digamos, el informe que vamos a leer mañana en la sala. Entonces yo creo que lo que correspondería sería ir viendo Indicación por indicación, Presidenta. indicación por indicación, exactamente. Y como todas tienen el comparado, ya más está en la pantalla, va a ser fácil Sí. de seguir y ahí puede ir, por supuesto, interviniendo el ministro cuando desee, de las senadoras o incluso si alguno de los asesores quisiera también, creo que podemos perfectamente también facilitarles la palabra. Viendo entonces indicación. Sí. El primer artículo de la ley es el que introduce modificaciones al Código Civil. A ese artículo, el presidente de la República hizo presente dos indicaciones. Primero, reemplaza el artículo 58 bis, relativo al nombre de las personas, y la diferencia es muy mínima. La indicación, que está en la tercera columna, propone agregar los nombres propios, ponerlo en plural, porque en el texto aprobado en general solamente se dice que el nombre está formado por el nombre propio, dice. Sí, puede ser los nombres Y propios. aquí propone, claro, por Ya. el o los nombres propios. Y lo otro es Ajá. una formalidad nomás que el texto aprobado en general dice, y por él o los apellidos, con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento, la persona. Aquí Sí. lo cambian y dice con que se encuentre individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento. Esto no tuvo Ya. ninguna observación del grupo redactor De asesor. asesores. Sí. Perfecto. Entonces podemos dar por aprobado, si estuviesen de acuerdo, creo, la senadora, porque son Bien, indicaciones de... Presidenta. ¿Habría acuerdo? La ¿Podemos unanimidad. decir por unanimidad para no tener que votar? Sí, Presidenta, no hay problema. Sí, Muchas Presidenta. gracias. Ya. La segunda Entonces indicación, podemos... sí, perdón, Presidenta. Sí, La ahora segunda vamos al indicación, 58 ter. Ya. Ok. 58. Ahí el presidente de la República, en la tercera columna, propuso su texto para sustituirlo completamente, el 58 ter, que establece una serie de reglas, ¿cierto?, para el caso que el padre y la madre determinen el orden de transmisión. Aquí los asesores proponen una sustitución completa, ¿sí?, de la indicación. La vamos leyendo, Presidenta, dígame Ya. usted. Sí, Ya. vamos leyéndola. Entonces el grupo redactor asesor dice, el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre se transmitirán a sus hijos conforme el orden que, según los casos, se determine en aplicación de las reglas siguientes. En la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes, la madre y el padre determinarán de común acuerdo el orden de transmisión de sus respectivos primeros apellidos, que valdrá para todos sus hijos comunes. En caso de no manifestarse acuerdo al momento de inscribir al primero de los hijos comunes, se entenderá su voluntad de que el primer apellido del padre anteceda al primer apellido de la madre
en las partidas de nacimiento de todos sus hijos comunes. En toda inscripción de nacimiento en que al tiempo de la inscripción quede determinada tanto la maternidad como la paternidad del nacido, el oficial de registro civil procederá según el orden de los apellidos fijado en la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes de dichos padres. Y si no tuvieren más hijos comunes, según el orden que se determine al practicarse la inscripción, de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente. Otro caso, en la inscripción de nacimiento de una hija o un hijo cuya filiación al tiempo de la inscripción quede determinada solo respecto de la madre o solo respecto del padre, se inscribirá al nacido con el respectivo primer apellido de dicha madre o de dicho padre. En este caso, cuando con posterioridad obrare determinación de la paternidad o maternidad no determinada al tiempo de la inscripción de nacimiento, si hubiere otro u otros hijos comunes de dichos padres, se estará al orden de los apellidos fijado en la inscripción de nacimiento del primero de sus hijos comunes. Y si no hubiere más hijos comunes de dichos padres, el primer apellido de la madre o del padre que quedó determinado al momento de la inscripción de nacimiento antecederá al otro apellido, a menos que la madre y el padre manifiesten de común acuerdo su voluntad de que se proceda con el orden inverso. En cualquier caso, todos los hijos que una madre y un padre tengan en común deberán inscribirse siempre con el mismo orden de apellidos, conforme al orden que en aplicación de las disposiciones del presente artículo se hubiere fijado en la inscripción de nacimiento del primero de sus hijos comunes. Las inscripciones de nacimiento y las manifestaciones del acuerdo de los padres respecto del orden de los apellidos se practicarán de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y en la forma que determine el reglamento. Bien, en este caso entonces hay claramente una sustitución de la indicación del Ejecutivo y se pone en diversos casos, digamos. Ofrezco la palabra. Si alguna senadora quisiera hacer algún comentario, alguna opinión, ofrece la palabra. ¿Presidenta? ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto, que no me recuerdo si está aquí o está en otra parte, y de repente por su intermedio preguntarle a la secretaria qué pasa en el caso de que, estando vigente la ley ahora, en el fondo, el padre o los padres ya tienen un hijo y quieren cambiar el orden de los apellidos teniendo ya uno. ¿Eso sale expresamente en el proyecto o está resuelto de otra forma simplemente? Porque como aquí veo están los casos de que en el fondo siempre imponen la opción de que el primero debe ser con el primer hijo en adelante, entonces entendiendo que hay muchas familias que a lo mejor quieren hacer el cambio y ya tienen un hijo. Sí, eso está, si no me equivoco, los transitorios. Así es. Ya. Más adelante se ve cuando hay hijos entre 14 y 18 años, que también se ve más adelante que pueden manifestar su acuerdo o desacuerdo. Sí, está en el primero transitorio, incluso específicamente en la indicación del presidente de la República. Sí. Perfecto. Eso también estaba acordado, presidenta, entiendo. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente es así. Bueno, yo sigo ofreciendo la palabra si quieren ustedes o tienen alguna duda, o si quieren también podemos ofrecer la palabra a algunos de los asesores, si quiere, digamos, intervenir. ¿Qué fue el ánimo, digamos, que hubo para esta indicación? Senadora Fombal. Presidenta, yo entiendo que esto es un acuerdo que hay con el Ejecutivo, ¿no? Eso es importante. Entiendo que sí, que la letra azul es de acuerdo con el Ejecutivo. Esa es mi pregunta, entiendo que es así. Sí. Sí, yo también entiendo lo mismo. Presidenta. Pilar, parece que se nos congeló. Sí. ¿El ministro, por favor? Ministro, ¿nos puede ratificar si es acuerdo con el Ejecutivo? Sí, Presidenta, eso es lo que quería yo indicar. Efectivamente, esta proposición que está a mano derecha Sí. es la que se conversó por nuestro equipo con los asesores de ustedes, de las senadoras integrantes de esta comisión. Y lo que hace es simplificar un poco la rigidez que tenían las reglas en la propuesta original que hizo el Ejecutivo.
está más o menos contenida las distintas hipótesis sobre las cuales se trabajó, y la letra azul indica el acuerdo que hubo entre los asesores de ustedes y nuestro equipo. Lo único nuevo que tiene esta disposición es el inciso final, que regula cuando se trata de la manifestación de voluntad, porque aquí lo que estamos evitando es que para la inscripción concurran ambos padres. Basta con que concurra uno y que el otro haya manifestado su voluntad para que eso quede así incorporado, y se deja el reglamento, que es lo que dice el último inciso, la forma de expresar esa manifestación, para estar seguro, digamos, que es una cosa simple, sencilla, pero que también tiene una operación reglada. De manera que en esta materia hubo acuerdo, y lo que está en azul es lo que refleja precisamente ese acuerdo entre todos los que participaron el día viernes preparándonos para esta reunión. Muchas gracias, ministro, muy oportuno. Efectivamente, a mí se me había olvidado señalarlo, pero no importa, creo que ha sido muy adecuado haberlo aclarado. Entonces, si yo entiendo bien, que hay acuerdo, más bien se simplificó lo que estaba contenido, pero de una manera efectivamente más fácil. Estaba un poco rígido, como dice el propio ministro, con sus propias palabras, digamos, y me parece muy bien que en el reglamento se llegue a arreglar qué significa la manifestación, digamos, al respecto, que tenga algún tipo de regulación. Ofrezco la palabra si alguien quiere decir algo, y si no, lo sometemos a votación. Presidenta. Sí, senadora Provost. Yo tengo una duda en este artículo, si es que a lo mejor la Secretaría nos puede ayudar a subir un poco el texto, porque entiendo que en el inciso que está un poco más abajo de lo que aparece, ahí, en la inscripción, en la inscripción de nacimiento de una hija o un hijo cuya filiación al tiempo de la inscripción quede determinada solo respecto de la madre o solo respecto del padre, se inscribirá al nacido con el respectivo primer apellido de dicha madre o dicho padre. En este caso, cuando con posterioridad obrare determinación de la paternidad o maternidad, no determinada al tiempo de la inscripción de nacimiento, si hubiera otro u otros hijos comunes de dichos padres, se estará al orden de los apellidos fijando la inscripción. Eso me gustaría si me lo puede explicar mejor el Ejecutivo, Presidenta. Muy bien. Se estará, me imagino que es una fórmula que se usa comúnmente, porque es como extraña para quienes no somos abogados, pero bueno. Ministro, si quiere usted decir algo, o alguno de los asesores después. Ministro. Presidenta, antes quisiera hacer una precisión. Cuando está en azul es porque hubo un texto alternativo que se consensuó. Pero puede que hayan textos en otros artículos, no en este, porque aquí se cambió entero el artículo, pero hay otros artículos que están en negro, es porque se aceptó esa redacción. No hubo necesidad de hacer una nueva. ¿De acuerdo? De acuerdo. De lo que viene. Ahora, en esta hipótesis, lo que está regulando es en el caso en que solo haya, es decir, que no haya al tiempo de la inscripción la determinación de la filiación respecto de ambos padres. Solamente hay respecto de uno, que es el que va a inscribir, ¿no? Que puede ser el padre o la madre. No hay en esto un certificado de parto. Y por lo tanto, quien inscribe es el que define el orden de los apellidos. Pero puede que en ese caso existan hijos de inscripciones anteriores, hijos nacidos antes de esa inscripción. Entonces, en este caso, cuando con posterioridad obrare determinación de la paternidad o maternidad no determinada al tiempo de la inscripción, si hubiere otro u otros hijos comunes de dichos padres, es decir, va un padre de padres que no están unidos en matrimonio, no tienen ninguna vinculación, va a inscribir y resulta que ese padre y esa madre tienen hijos comunes, no puede cambiar el orden de los hijos comunes anteriores. ¿Me explico? Eso es lo que está regulando esta situación,
cuando se trata de padres o madres que no tienen una filiación matrimonial y por lo tanto están inscribiendo a este hijo sin tener un certificado aparte y por lo tanto la paternidad determinada por ese certificado aparte. Si hay hijos comunes anteriores, entonces no puede cambiar el orden el que inscribe, sea el padre o la madre, de la inscripción anterior, porque lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho antes, es que el orden de los apellidos se fija con la inscripción del primer hijo común. Si se va a inscribir un segundo hijo común, tiene que estar la inscripción al orden del primero. Estén o no unidos en matrimonio los padres, da lo mismo porque los orden ya lo fijaron respecto de ellos. Si no hay hijos comunes, entonces el orden de los apellidos lo determina el que inscriba, sea el padre o sea la madre. Senadora Probostes, ¿tiene alguna otra duda? No, Presidenta. No sé si algún asesor quiere decir algo, si podemos autorizar. ¿Hay algún asesor que quisiera decir algo? Pero entiendo yo que hay... La senadora Carvajal parece que está pidiendo la palabra. Es que yo no la veo, así que usted me va indicando, Pilar, porque no los tengo, como está el texto, no sí. todo en la pantalla. Todo, es que prefiero que esté el texto, porque así, si hay duda, mejor leer el texto. Entonces, senadora Carvajal, disculpe. Gracias, Presidente. Mire, la verdad yo me excuso si es que esto ya lo trataron o si está contenido en el proyecto. La verdad es que hace 15 minutos me llamó la colega senadora Adriana Muñoz y con todo gusto la reemplazo en esta comisión, pero no he tenido el tiempo, por cierto, para fijarme en todos los detalles. Pero hay una cuestión que quisiera, Presidenta o el ministro me aclararan respecto a la casuística. Yo sé que me van a decir que la casuística da para todo. Pero quiero hacer el punto respecto, y lo digo a propósito de un proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la maternidad por subrogación. Hoy día la legislación chilena establece, ¿cierto?, cuando hay un procedimiento de este tipo, una madre que no puede, ¿cierto?, por sí misma gestar, entonces está la figura de la madre gestora, o en este caso quien recepciona el embrión. Entonces, en ese contexto, cuando hay un nacimiento, hay una discusión hoy día de fondo, a propósito que esto no está legislado, en donde el nacimiento o la madre se presume quien da luz el hijo. En este caso, en el caso de una madre sustituta que da a luz, va a tener obviamente la posibilidad de de cierta manera cumplir esta conveniencia o este acuerdo que hubo entre a quien ella subroga, y inscribirla obviamente a nombre de la madre y no tendríamos ningún problema. Pero ¿qué ocurre si es que en este caso la persona que da a luz finalmente no es la madre biológica? Y en ese contexto, ¿cómo se procede? Si es que hay obviamente la posibilidad de que al momento de inscribir para todos los efectos legales, en el caso que se dé, ¿cierto?, judicial, que finalmente determine quién es la madre, no en este caso la que dio a luz, sino solo aquella que en este caso prestó más que eso, incubó o tuvo la gestación dentro de su propio cuerpo. Entonces, en ese caso, ¿cómo se prevé, en este caso, la posibilidad de inscripción? A ver, le voy a pasar la palabra a Mitro si quiere, pero antes, si me permiten, también me parece correcto, me acaba de escribir la senadora Muñoz y dice que tiene una situación de conflicto en Choapa y que no ha podido estar presente, que dice votaría a favor la indicación del Ejecutivo, salvo la que prohíbe optar por apellidos de abuelas o abuelos. En ese caso votaría en contra y disculpa por no estar presente y me reemplaza Loreto. Entonces quería dar las excusas de la senadora. Sí, por supuesto. Como acaba de explicar muy bien Loreto, también es correcto decirlo, ella no tuvo tiempo de empaparse mayormente, nosotros esto lo hemos hablado en varias sesiones, entonces sí quería y era importante poder transmitir también el deseo de la propia senadora Muñoz. Dicho todo eso, por cierto, le ofrezco la palabra al ministro, la verdad que ninguno de nosotros cuando presentamos o trabajamos más bien este proyecto, algunos lo presentaron, otros lo trabajamos, no pensamos en ese momento para nada en términos de subrogación de la madre, digamos,
sustituta, por llamarlo de alguna manera. No sé si el ministro tiene algo que comentar. Ministro, la palabra. Sí, presidenta. Efectivamente, el tema que plantea la senadora Carvajal, y probablemente por ese motivo ni quienes hicieron estos proyectos ni quienes han participado en él lo han abordado, porque aquí no estamos hablando sobre los problemas de la determinación de la filiación. Las reglas de determinación de la filiación corresponden a otra materia que se regula en otro ámbito de nuestra legislación. Aquí estamos hablando del orden de los apellidos. No estamos hablando de si el padre es el verdadero padre o no es el verdadero padre, porque puede venir el certificado de matrimonio, que el padre es el que viene a inscribir y resulta que no es el padre, porque Dios sabe por qué. Y eso no está en esta discusión. Eso tiene que ver con si el que inscribe no es el verdadero padre, siendo el cónyuge de la madre. Eso dará origen a una discusión que se llevará en un juicio sobre la determinación de la filiación. Este proyecto es circunscrito a hacer un cambio muy simple, muy profundo en lo que significa en nuestra estructura social, pero que se apunta solo respecto del orden de los apellidos. Y por lo tanto no se topa con el problema de la subrogación o de la discusión que pueda existir sobre si tal persona es o no el padre o la madre de la persona que se inscribe. Ese es un juicio de filiación, ese es un proceso aparte que no se topa con estas reglas que solamente procuran definir con qué orden se inscriben los hijos al nacer, de acuerdo a las reglas que esta ley establecería de aprobarse. Y aprovecho de decir, presidenta, que en el trabajo de los asesores, a propósito de su comentario referido a lo que a su vez le planteó la senadora Muñoz, yo entiendo que el acuerdo que hubo entre los asesores de los senadores y nuestro equipo es total en todas las materias, salvo en una, que es esa precisamente a que alude la senadora. En las demás hubo acuerdo y si hiciéramos fe, por ejemplo, en ello, nosotros podríamos aprobar todo por unanimidad y votar esa discusión porque es la única que hay. Por cierto, la comisión puede votar todo como quiera, pero solamente para dar a entender que el trabajo que se hizo permitió llegar a consenso en las redacciones, en los textos que se proponen, salvo en ese en donde hay una diferencia de opinión. Gracias, presidente. Muy bien. Agradecer al ministro su explicación. Yo creo, senadora Carvajal, que queda bastante claro. Efectivamente no es materia de este proyecto. Y dicho lo que ha reiterado el ministro, y que yo además voy a aprovechar, efectivamente debía haberlo mencionado, me disculpo si no lo hice antes, pero yo creo que hubo un muy buen trabajo entre los asesores y el Ministerio de Justicia. Y yo creo que eso permitió, en ese trabajo que se hizo el día viernes, bien riguroso, llegar a todos estos acuerdos consensuados que me parecen sumamente importantes para poder efectivamente mantener la esencia del proyecto, que como lo ha explicado muy bien el ministro y que lo hemos dicho todas las veces que hemos hablado de este proyecto, y es justamente la voluntad de determinar el orden de los apellidos al momento de inscribir a ese primer hijo y bueno, con una serie de situaciones que se hace cargo, digamos. Entonces, la esencia del proyecto que, como dice, pareciera ser algo simple, pero es muy profundo. Muy profundo. Es un cambio cultural que nos estamos abriendo a la posibilidad, si hubiese acuerdo, de que se pueda anteceder con el apellido de la madre. Esto es algo que obviamente no se hace en otros países, pero aquí no lo teníamos regulado y yo creo que es muy importante. Dicho todo esto y agradeciendo nuevamente el trabajo que hubo, vuelvo a reiterar, si alguien más quiere la palabra, si no procederíamos a votar esta indicación alternativa, llamémoslo así, a la indicación del gobierno, pero que está consensuada. Ofrezco la palabra si alguna senadora tiene alguna otra duda o quiere alguna otra consulta. Yo ahora. Presidenta, votemos nomás. Ya, entonces, Pilar, podemos someter a votación, no sé si por unanimidad, ¿habría unanimidad? Sí. Presidente, unanimidad. Sí, de acuerdo. También de acuerdo. Muy bien, entonces, Pilar, puede consignar. Claro, aprobado por la unanimidad de las integrantes de la comisión. Muy bien. Enseguida, presidenta, está el artículo 2, aprobado en general, que introduce modificaciones a la ley sobre registro civil. Aquí, el presidente de la República
Primero se dirige al artículo 17 bis, que lo reemplaza. El artículo 17 bis que se intercala en la ley de registro civil, el presidente de la República lo reemplaza y a su vez el grupo asesor redactor también propone algunos cambios. El artículo 17 bis quedaría así: toda persona mayor de edad podrá, por una sola vez y en la forma que dispone el presente artículo, solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el cambio de orden de apellidos determinados en su inscripción de nacimiento. La solicitud a que se refiere el inciso anterior deberá indicar el nuevo orden de los apellidos con los que quiere ser identificada la persona requirente, así como la petición expresa de rectificar los registros con que se le hubiera identificado en el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que estos se conserven en dicho servicio. Aquí viene un cambio en la propuesta. Voy a leer lo que propone el grupo redactor. Tratándose de extranjeros, solo podrán solicitar el cambio del orden de sus apellidos para efectos de la emisión o para la rectificación de sus documentos chilenos, cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley y acompañando documentación que acredite su permanencia en Chile. Para ello, deberán inscribir previamente su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación. A ver, entiendo bien que hasta ahora la única cambio tiene que ver con... A ver, ¿por qué no leyó la nota que había ante Pilar, perdón? Ya, ¿la leo, Presidenta? Sí, mejor para ver claro. si no hemos saltado algo. ¿Sí? Sí. Frente al inciso primero, que habla de toda persona mayor de edad, ¿cierto? Dice que para recoger la idea planteada respecto de que el mayor de 14 y menor de 18 pueda solicitar cambio del orden de los apellidos determinados en su inscripción de nacimiento, dice, se propone modificación al nuevo literal D del artículo primero de la ley que autoriza el cambio de nombres y apellidos, en el sentido de que la vía judicial quede abierta a solicitudes de toda persona, ya no solo mayores de edad, como se establecía en la propuesta original de la indicación del Ejecutivo. Hacen ese llamado ahí. Ya, pero no hay... Pero no hay formalmente ahí en esta primera un cambio, digamos, alternativo, salvo en la parte de los extranjeros, pero yo entiendo que por ahora... Así es. No hay un cambio, ¿no es así? Sí, y hacia abajo... Mauricio. No, es que aquí falta, yo no lo leí, ¿no? Sí. Yo entiendo que todo lo que dice, un poquito más arriba, espérate, sin perjuicio, un poco más arriba, todo esto que dice aquí, que no lo leí porque es muy largo, sí, es muy largo, téngalo en la pantalla. Ajá, claro, sin perjuicio lo señalado los incisos precedentes, no podrán solicitar el cambio de orden de los apellidos de que trata el presente artículo las personas que se encontraren actualmente procesadas o formalizadas o existieren a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes o se encontraran sujetas a otras medidas cautelares personales o hubieran sido condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar el correspondiente requerimiento en conformidad a las normas contenidas en la ley que autoriza el cambio de nombres y apellidos, en los casos que indica. Eso, de la indicación del Ejecutivo, sigue igual. ¿Ya? Continúa también diciendo, ingresada la solicitud ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, se procederá a verificar la identidad del solicitante a través de la cédula de identidad vigente o en caso que fuera necesario, de la huella dactilar o de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil. Del mismo modo, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación oficiará a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y al Ministerio Público con el objeto de que informen si el requiriente se encuentra actualmente procesado o formalizado o tuviere condenas pendientes o existieren a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes o se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales. Ahí viene todo lo que es el procedimiento. Ya, y aquí, en respecto de este inciso que propone la indicación, hay una propuesta de cambio. Entonces, una vez que contare con los informes a que alude el inciso precedente, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, la que podrá acoger, rechazar fundadamente la solicitud o declararla inadmisible.
Además de las circunstancias dispuestas en los incisos precedentes, la solicitud será rechazada cuando el requirente no acredite su identidad o el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente artículo. Las resoluciones contendrán la decisión que será fundada. Esto es lo nuevo. De conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, las resoluciones expresarán los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Y continúa la indicación con el último inciso, ¿cierto? El director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud realizada por una persona que no hubiera alcanzado la mayoría de edad o cuando el solicitante se encontrara actualmente procesado o formalizado o existieran a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes o se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales o hubiere sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Y ahí viene, hasta ahí el artículo 17 bis. Presidenta, el primer artículo Ya. que... Muy bien, a ver, vamos un poco por orden para volver hacia arriba. Entonces, entiendo que el primer cambio formal, alternativo, que se habló ya es en donde el inciso donde empieza a hablar de los extranjeros, ¿es así? Así es, en el inciso tercero, sí, presidenta. Ya. Entonces, allí tendríamos que pronunciarnos, hay acuerdo, entiendo, y la impresión que yo tengo es que aquí reconoce efectivamente, tratándose extranjero, entonces, siempre que cumpla los requisitos establecidos por esta ley y acompañando la documentación que acredite su permanencia en Chile y que tiene que... Presidenta, yo ahí tengo una consulta. Sí, a ver, senadora Proboste. Yo tengo una consulta, Presidenta, porque ya, sí, entiendo el que exista esta mayor exigencia y que la persona tenga que acreditar la permanencia en Chile. Pero me resuena la dificultad respecto del principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué tendría que venir una persona que cumple todos estos requisitos de Vallenar a inscribirse en el registro civil de Santiago? Eso mismo iba a preguntar yo, porque también me surgió la duda, dije, ¿por qué específicamente tiene que ser la oficina de Santiago? También de Santiago. Entonces eso a mí me preocupa respecto del principio de igualdad ante la ley. Eso. Igualdad ante la ley y dificultad para regiones aisladas y locales. Claro. Para una persona trasladarse. Me gustaría preguntar si tiene una opinión o a los asesores, efectivamente. No tengo, a ver si a todos, no veo al ministro si quiere ejercer la palabra o si no le entregamos a alguno de los asesores, Pilar, porque yo no veo. No sé si el ministro está pidiendo la palabra, es que tengo el texto en la pantalla, entonces no veo a todos, pero la duda que tiene la senadora Proboste es la misma que tenía yo. Presidenta. ¿Qué específicamente se tiene que decir en la oficina de Santiago? Sí, senadora von Baer. No, preguntémosle al ministro, porque me imagino que tiene que ver con alguna restricción de los registros en regiones, no sé. Muy bien, es que justamente decía, no sé si el ministro está levantando la mano, porque no, o si no, le pido por favor al ministro que pudiera decir por qué pareciera de que solo en Santiago se hacen esas inscripciones. Me gustaría saber efectivamente el ministro qué nos puede decir. Ahí levantó la mano el ministro. Ya, por favor, ministro, porque disculpe que no lo veo. Si quiere, ahí veo al ministro. Ya. No hay problema. A ver, en términos generales, para referirnos a esta disposición, una disposición que se refiere, a diferencia de la anterior que ya se aprobó, que hablaba de los casos de la inscripción del nacimiento que hacen los padres, aquí estamos en la situación de una persona, un adulto, ¿no?, mayor de 18 años, que él va a cambiar el orden de su apellido. Y este es un proceso administrativo simple. Es la otra hipótesis de este proyecto de ley para cambiar el orden de los apellidos. Y lo que establece aquí es quiénes pueden hacerlo, ¿no? Se agregaron los extranjeros que no estaban originalmente en la propuesta, en las mociones refundidas, y se agregó también, y eso fue muy valorado por ustedes y por los asesores, el excluir la posibilidad de que condenados
o personas que habían sido especialmente condenadas por algún tipo de delitos sexuales pudieran hacerlo por la vía administrativa. Estos tienen que ir, si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero van por la vía judicial para que el juez diga si hay riesgo en ese cambio. Y finalmente, lo otro que se agrega más adelante, y me voy a referir luego, es los recursos para ir en contra de la resolución fundada en la que se pronuncia el director de Registro Civil. Respecto de este tema, hay dos indicaciones que hace la comisión, el equipo asesor, llamémoslo. La primera es a los extranjeros, que recoge la inquietud que se planteó en el debate. Nosotros habíamos planteado que solo los extranjeros cuando tengan residencia definitiva en Chile. Se eliminó esa exigencia y se pusieron de acuerdo en la comisión, cosa que yo comparto, que sean los extranjeros que simplemente acrediten su permanencia en Chile. ¿Por qué en la oficina de Santiago del Registro Civil? Porque siempre se ha hecho así. En toda la legislación correspondiente, siempre las inscripciones se hacen ahí. Esto es histórico. Cuando usted, por ejemplo, quiere registrar un matrimonio que hizo en el extranjero, va a la oficina del Registro Civil en Santiago, aunque esté viviendo en Vallenar, en Valparaíso o en cualquier otra ciudad del país. Linares, por ejemplo, una linda ciudad. Una tradición en donde sí se ha instalado. Ahora, eso no significa que la persona tiene que ir, si está en Vallenar, a Santiago, porque existe la ley de tramitación digital que permite que todos estos trámites se hagan directamente desde la ciudad donde se está. ¿Por qué Santiago? Repito, es parte de nuestro sistema legislativo. Siempre todas las inscripciones que se hacen en el registro civil se hacen en la oficina de Santiago por una cuestión de orden, tratándose de extranjeros o de actos ocurridos en el extranjero que se deben registrar en Chile. Y me refiero de inmediato, si le parece, Presidenta, aprovechando que estoy hablando y no tener que interrumpirlos nuevamente, la otra modificación que se realiza es la que leía doña Pilar respecto de agregar a la resolución fundada que hace el director que acoge, rechaza o declara inadmisible la solicitud, ¿no? Esa que están mostrando ahí en pantalla, sí. Se agregó por parte del equipo de asesores la posibilidad de proceder a presentar los recursos que establece la Ley de Base de Administración del Estado respecto de esa resolución. Y eso es lo que agrega a continuación lo que está en azul, que se consensuó también. Y yo, Presidenta, solo al leer advierto que hay una redundancia que sugiero corregir, porque en este mismo inciso, al principio, se dice, una vez que contare con los informes, el director deberá dictar la correspondiente orden de servicio, la que podrá acoger, rechazar fundadamente la solicitud o declararla inadmisible, ¿no? Y se ha agregado al final una frase que dice, antes de que empiece la letra en azul, dice, eso no estaba en la redacción original, debiera estar en azul también, las resoluciones contendrán la decisión que será fundada. Se está repitiendo el fundado. Se está repitiendo, tiene razón el ministro, se está repitiendo. Eliminar en la sexta línea la expresión fundadamente la solicitud. De manera que quedaría, deberá dictar la correspondiente orden de servicio, la que podrá acoger, rechazar o declararla inadmisible. Y más abajo dice, las resoluciones, todas, acojan, rechazan o declaran inadmisible, deberán ser fundadas. Con eso se hace coherente el artículo. Creo que es lo que puedo explicar a esta altura de este artículo, Presidenta. Muy bien. Entonces, una última duda. Yo entiendo, a ver, ministro, si uno ha explicado, es lo histórico, pero hoy día si nace una persona y se va a inscribir, más allá del tema de los apellidos, digo, cualquier recién nacido que se vaya a inscribir se puede hacer online o tiene que estar presencialmente en la oficina de Santiago. Yo entiendo que hoy día se puede hacer online, ¿o cómo es eso? Presidenta, lo que se hace, uno lo solicita donde esté. Lo que hace la oficina del registro civil de donde usted
esté en cualquier punto del territorio es registrarla en Santiago. Pero usted la hace desde donde se encuentre. Eso, a eso me refería. De cualquier punto usted la puede hacer. Eso no significa que usted tenga que ir a la oficina de Santiago. Por eso que decía, uno la hace digitalmente. Va a la oficina, inscribe esta documentación y eso es suficiente. Necesita ir a la oficina de cualquier punto del territorio donde hay una oficina del registro civil, hace ahí su solicitud. Esa se va al registro de Santiago, pero eso lo hace internamente el registro civil porque opera así. El registro de estos extranjeros de esta situación se va a llevar en un registro único en la oficina de Santiago, pero se hace en cualquier punto del país. Se solicita en cualquier punto del país el registro internamente y lleva este registro en la oficina de Santiago. De acuerdo. Senadora von Baer, ¿usted pidió la palabra? No, era en la misma línea el ministro, que en el fondo da lo mismo donde uno esté, solamente porque son extranjeros. Así que yo estoy a favor, presidente. Ok, entonces, ¿habría acuerdo para votarla, no sé si unánimemente? ¿Senadoras? Sí, presidenta. De acuerdo. Entonces, ¿Están de reemplazo del acuerdo? artículo, Yo estoy de acuerdo. Ok, entonces el artículo 17 bis, el reemplazo, lo aprueban por lo unanimidad. aprobamos. Perfecto. Luego hay que ir entonces al artículo 17 ter que propone el Eso. Ejecutivo en su indicación. Ya. Aquí también hay propuestas, hay unas 2 o 3 propuestas del grupo asesor redactor. Artículo 17 ter, propuesto por el Ejecutivo, dice: acogida la solicitud del requirente, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, tras lo cual se emitirán los nuevos documentos identificatorios. Para tales efectos se citará a la persona interesada para que concurra de manera personal a retirar los nuevos documentos de identidad, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores. Los documentos de identidad originales no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación no afectará el número de rol único nacional del solicitante, el cual se mantendrá para todos los efectos legales. En este inciso de la indicación, el grupo redactor asesor propone lo siguiente: lo que está en rojo y tarjado es que no va. El cambio del orden de los apellidos solo operará respecto del solicitante, no resultando extensivo a los ascendientes y no alterará la filiación. Por su parte, el cambio del orden de los apellidos del solicitante provocará el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, debiendo procederse por igual respecto de todos ellos. Sin perjuicio de lo anterior, si el solicitante tuviere uno o más hijos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, estos deberán manifestar su consentimiento mediante declaración escrita extendida ante oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, caso en el cual también se deberá proceder por igual respecto de todos los hijos menores de edad. Cuando en tales términos corresponda proceder con el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la orden de servicio por la que acoja la solicitud de cambio del orden de los apellidos del solicitante, además deberá ordenar las correspondientes rectificaciones en las partidas de nacimiento de todos los hijos menores de edad, procediéndose con las modificaciones, subinscripciones pertinentes, emisión de nuevos documentos identificatorios e informes a instituciones de conformidad con las reglas del presente artículo. Aquí el grupo asesor redactor incluye un inciso nuevo. Los hijos mayores de edad de quien obtenga el cambio del orden de sus apellidos por el procedimiento de esta ley o mediante el procedimiento de la ley que autoriza el cambio de nombre y apellidos, podrán solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el cambio del respectivo apellido de transmisión, caso en el cual se procederá con la rectificación en la partida de nacimiento.
modificaciones, subinscripciones pertinentes, emisión de nuevos documentos identificatorios e informes a instituciones de conformidad con las reglas del presente artículo. Luego continúa. Este es un inciso largo. Esto es igual a la indicación presentada por el Ejecutivo. El Servicio de Registro Civil e Identificación informará de la rectificación de la partida de nacimiento y de la emisión de nuevos documentos, especialmente a las siguientes instituciones cuando corresponda. Y ahí viene una serie de instituciones. Mejor no leerlas si están iguales. No, sí, no vale la pena porque están iguales en las dos columnas hasta esa parte. Okay. Hasta esa parte, sí. Lo nuevo es esto. Se agrega también a las asociaciones de notarios, conservadores y archiveros judiciales para que éstas informen a sus asociados del cambio de orden de los apellidos de la persona solicitante. Y quedan aquí a la izquierda, ¿cierto? En la tercera columna, dos incisos que dice: la persona interesada podrá solicitar fundadamente al Servicio de Registro Civil que se informe de la rectificación de la partida de nacimiento, etc. Esos dos incisos yo entiendo que permanecen. Sí, bueno, fueron objeto de modificaciones, entiendo, o de alternativas. Permanecen. Entonces. Ese es el 17 ter, Presidenta. Ya. Partamos desde el inicio, entonces el 17 ter, no lo vamos a leer lo que es la indicación, que es muy larga, sino que los cambios cuando comiencen. Empieza ahí, el cambio del orden ahí. Eso, ahí. Que lo acaba de leer Pilar. Entonces, aquí donde entiendo que sale la primera discrepancia que tenía que ver con lo que habíamos mencionado, entiendo, para respecto a ascendiente o descendiente. Estoy en lo correcto, ¿no? Para ver si, sí, a ver si ese es el punto que hubo discrepancia, si es así, para verlo de una vez, o sigamos revisando. Entiendo que aquí el ministro me va a confirmar, todo lo demás habría acuerdo, digamos, en términos de cómo se va a proceder, si sobre todo si hay uno más hijos mayores entre 14 y 18 años, y digamos, entiendo que en este caso los menores pueden, entre 14 y 18, pueden hacerlo por vía no administrativa, sino judicial, en fin, a ver. Ministro, tiene la palabra. Presidenta, gracias. Lo primero, no está aquí esa discusión respecto de los ascendientes, está más adelante. Ya. Aquí solamente es, una vez que se acoge la solicitud del requirente, hay que proceder a hacer todos los cambios, las modificaciones en las partidas, informar a todo el mundo de lo que ha ocurrido. Ese es el sentido de este artículo. Pero la hipótesis donde hubo discusión y donde se precisó y se incorporaron cambios es una que regula la situación de un adulto que cambia su orden de apellido y que tiene hijos. O sea, si yo cambio mi orden de apellido y paso a ser Fernández Larraín, ¿qué pasa con mis hijos? Y se pone en la hipótesis de que este adulto que cambió sus apellidos tenga hijos menores de edad, hijos entre 14 y 18, hijos adultos. Y respecto de eso establece reglas distintas para resolver en qué situación quedan los hijos de un adulto que cambió el orden de su apellido y que por lo tanto provoca un efecto respecto de sus hijos, que repito, pueden ser menores de edad, menores y mayores, criterios distintos. Y esto lo resuelve esta disposición a que acabamos de explicar. Ok. ¿No se quiere explicar los detalles de los efectos en cada uno? Bueno, mejor, para mejor ilustración antes de proceder a votar. Voy a pedir aquí a don Milton Espinosa que nos ayude a precisar el trabajo que hizo la comisión, el equipo asesor. Don Milton, por favor. Buenas tardes, Presidenta, voto intermedio. El proyecto originalmente hacía aplicable una regla del artículo 4 de la Ley de Cambio de Apellido, que está en sus incisos segundo y final, que supone que cada vez que alguien se cambia un nombre o se cambia un apellido, se produce, por así decirlo, por antonomasia, el cambio de los respectivos apellidos de sus descendientes, tanto los menores de edad, sin ninguna alternativa, se produce de suyo, y además de otros descendientes que así lo quisieran. Esto es, por tanto, los hijos mayores de edad de esa persona que cambió sus apellidos.
Hay cuestiones de reserva, sí, quórum calificado. Ocurre en este Pilar, caso que había que regular. Tiene el micrófono abierto, perdón. No, disculpe, don Mito, siga nomás. En este caso, por tanto, había que regular el supuesto en específico, que en realidad no es que se cambie el apellido, sino que lo que cambia es el apellido que el padre o madre ha transmitido a sus hijos. Y entonces se hace una regulación más específica respecto del apellido que se puede transferir. Solo poner mi ejemplo, yo soy Espinosa Vergara. Si yo cambiara el orden de mis apellidos, ya tendría que transmitirle o haberle transmitido a mis hijos mi apellido Vergara. Y entonces, lo que para mí es una inversión del orden de mis apellidos, para mis hijos sería un nuevo apellido. Ese apellido cambia en cuanto a que se transmite, no en el orden. Por lo tanto, si alguno de mis hijos lo tuviera en segundo orden, se va a ocupar ese lugar. Lo importante es que el apellido de transmisión va a cambiar a mis hijos siempre y cuando fueran menores de edad. Hasta ahí es una regla que distingue entre menores y mayores de edad. Pero como el proyecto aprobado por ustedes tenía una regla que de manera más actualizada hace reconocimiento de la autonomía progresiva y por tanto de la opinión de ese adolescente que es mayor de 14, menor de 18, a la hora de que se produzca un cambio, replicamos la regla que ustedes habían incorporado en el artículo primero transitorio, de que en tales casos, para que se produzca el cambio con los menores de edad, habiendo adolescentes dentro de esos menores de edad, esos adolescentes tienen que manifestar su consentimiento. Y en similares términos a lo aprobado por ustedes, habiendo consentimiento se cambia para todos los hermanos, y si no hay consentimiento no se cambia para ninguno, con lo cual todos conservan el mismo apellido que tenían con o sin cambio. Eso es más o menos lo que se replica respecto del artículo primero transitorio. Con esto se hace consistente el reconocimiento de la autonomía progresiva, pero además que tratándose de menor edad, los cambios en principio sean para todos por igual, para no generar alteraciones que pudieran afectar la integridad de los niños por ese cambio. Luego, lo que nos manifestaron como una posibilidad a estudiar en la reunión que tuvimos el viernes y el lunes era, bueno, ¿qué pasaba con los mayores de edad? Y en efecto nosotros lo habíamos mezclado con los mayores de 14. Entonces se hace una regulación más consistente con el proyecto y con lo que actualmente está en la ley de cambio de apellido. Los mayores de edad pasan al inciso siguiente y la decisión respecto del cambio con los mayores de edad opera con absoluta independencia de lo que ocurra con la regla de los menores de edad. Entonces, si hubiere un hijo mayor de edad cuyo padre cambió el orden del apellido, cada una de esas personas mayores de edad decidirá si quiere recoger ese nuevo apellido de transmisión o no, de manera absolutamente independiente por sí y para sí. Lo último es que con estas reglas, como opera respecto a los menores de edad con el acuerdo de los mayores de 14, procederá durante el procedimiento propio que se hace ante el registro civil y el oficial, y el director, cuando así corresponda, ordenará que se rectifiquen las partidas de esa persona y todos sus hijos menores de edad. Pero el mayor de edad, consistente con el respeto a su mayoría de edad y a sus decisiones que deba tomar de manera independiente por lo demás, él tendrá que hacer una solicitud a posteriori, cada uno de ellos cuando lo estime pertinente, y siempre por vía administrativa. Incluso en aquellos casos en que el cambio de orden de apellido se produzca por sede judicial, las transmisiones a los hijos mayores de edad también se podrán hacer ante el oficial del registro civil por vía administrativa. Muy bien. Agradecemos entonces la explicación. Entiendo que hay acuerdos, se precisó estos casos y digamos, se permite que haya una cierta coherencia, entiendo, en las situaciones en las cuales hay menores o entre 14 y 18 y los mayores. Senadora von Baer, le ofrezco la palabra. Sí, Presidenta, solamente una sugerencia. Si es que entre las instituciones a las cuales hay que avisar el cambio de apellido no debiéramos incluir a los municipios, lo planteo por el registro social de hogares y por la licencia a conducir. Buen punto, podría ser. ¿Qué opina el Ejecutivo? ¿Ministro? Sí, Presidenta, este es un listado no taxativo, ¿no? Se puede hacer por parte del registro civil si así lo estima.
pero si la voluntad es incorporar a los municipios, no hay más que agregarlo, ¿no? Son 345 municipios, puede ser razonable hacerlo por las razones que alude la senadora Fombay. Yo creo... No hay ningún problema incorporarlo o tampoco dejarlos afuera, porque se podría hacer por voluntad del registro civil, pero si se quiere tener una mayor difusión para los efectos posteriores, para la mayor publicidad de este cambio, se podría incluir también a los municipios. A mí me parece que es una buena sugerencia la senadora von Baer, considerando ahora último cada vez más estamos trabajando con registro social de hogares, en fin, ciertas políticas sociales y beneficios que tal vez sería adecuado ponerlo. Y yo me imagino que hubo acuerdo, porque aquí se está hablando de las cosas que hubo acuerdo, de incluir a las asociaciones de notarios, conservadores, archiveros, en fin, todo aquello que fue agregado. Si aceptamos la sugerencia de la senadora von Baer, ¿habría acuerdo para votarlo por unanimidad? ¿El acuerdo, valga la redundancia? Yo sí estoy de acuerdo. Yo, Presidenta, preferiría abstenerme en esta. La senadora Proboste se abstiene y los demás votan a favor. Entonces, Pilar, yo creo que es bueno que tome nota de la votación, no siendo unánime. Pero, Presidenta, primero que me expliquen bien, ¿se van a agregar entonces qué cosa? ¿A qué instituciones? Los municipios, solamente a las instituciones que... Solamente agregar municipios. Sí. Ya, ya, eso está acordado, el ministro ha dicho que no hay ningún problema y a mí me pareció interesante la sugerencia de la senadora von Baer. En el listado de instituciones, servicios de tesorería, le agregamos municipios. Perfecto. Muy bien. Y los cambios que obviamente traía la indicación alternativa, que fueron consensuados, así que ya no hay discusión de aquello, sino que solamente pronunciarnos, por eso le digo que tome nota en vista que hay una abstención. Perfecto. Entonces la presidenta pone en votación el artículo 17 ter con el agregado que se ha mencionado y con las propuestas de redacción. Senadora von Baer. Perdón. Ahí sí. Senadora von Baer. Uy, parece que justo quedó congelada la conexión. Ahí, Ena. Siga tomando la votación y después le volvemos a repetir a la senadora Sabat. A favor. A favor. Senadora Proboste. ¿A favor? Me abstengo. A favor. La senadora von Baer es la que está diciendo que a favor. La senadora Sabat, a favor. La senadora Proboste se abstiene. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Entonces el artículo 17 ter es aprobado por 4 votos a favor y 1 abstención. A continuación está el artículo 17 quater, en que la indicación del Ejecutivo, que sustituye lo propuesto en general, no fue objeto de cambios por el equipo asesor redactor, pero el artículo 17 quater dice: los efectos jurídicos de la rectificación del orden de los apellidos del solicitante realizada en virtud de lo dispuesto en los artículos 17 bis y 17 ter serán oponibles a terceros desde el momento en que se extienda la inscripción rectificada en conformidad al artículo 104 del Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil. Una vez rectificada la partida, el solicitante que haya obtenido el cambio de orden de sus apellidos solo podrá usar en el futuro, en todas sus actuaciones, sus apellidos en la forma en que han sido rectificados. Sin perjuicio de lo anterior, la rectificación correspondiente se publicará a costa del solicitante en extracto en el diario oficial de los días 1 o 15 del mes o al día siguiente hábil, si no circular en esas fechas. El extracto contendrá necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los apellidos que usará. La rectificación en la partida de nacimiento no afectará la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio, ni afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables. Asimismo, tampoco afectará las garantías, derechos y las prestaciones de salud u otras que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio.
el uso de los apellidos en el orden primitivo y la utilización de los apellidos en la forma en que han sido rectificados para eximirse, impedir, dificultar o eludir el cumplimiento de cualquier obligación, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Ese es el 17.4. Sí, este 17.4 no tuvo ninguna sugerencia alternativa, por lo tanto lo que correspondería es decidir si lo aprobamos, esta indicación. ¿Habría acuerdo de aprobarla por unanimidad? Sí, presidenta. Ya, Pilar, entonces, por favor, que consigne. Entonces, el artículo 17.4, la propuesta del Ejecutivo es aprobada por la unanimidad. Por unanimidad. Seguimos entonces en las modificaciones a la ley del registro civil. El texto aprobado en general agregaba en el artículo 30 unos incisos nuevos. El presidente de la República propone reemplazar esa propuesta por una modificación del numeral tercero del artículo 31. El artículo 31 dice: las partidas de nacimiento deberán contener, además de las indicaciones comunes a toda inscripción, las siguientes. Entonces el número tercero se sustituye, que ahora dice el nombre y apellido del nacido, que indique a la persona que requiere la inscripción. Dice la propuesta: él o los nombres del nacido, que indique la persona que requiere la inscripción, y él o los apellidos del nacido que correspondan, de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del título primero, el libro primero del Código Civil, que es lo que ya se aprobó. Tratándose de la inscripción de un nacido cuya filiación no se encuentre determinada, se inscribirá con él o los apellidos que indique la persona que requiere la inscripción. Aquí no hubo observaciones. No hubo observaciones, presidenta. Por lo tanto, ofrezco la palabra, o si no, aprobamos lo que indica el Ejecutivo sin observaciones. Ofrezco la palabra. Presidente, yo estoy de acuerdo de concurrir con mi voto favorable en esta. Senadora. Yo también, presidenta. Ya. Muy bien. Entonces, Pilar, por favor, por unanimidad podemos incorporar aquello que había sugerido el Ejecutivo. Ahora pasamos al artículo tercero, que modifica la ley orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación. Aquí el texto aprobado en general modifica el artículo séptimo. Lo mismo hace el Ejecutivo, pero el Ejecutivo reemplaza la propuesta que se había aprobado en general. Por lo tanto, lo que agrega el Ejecutivo es en la letra B corta del artículo séptimo, que está al final del artículo séptimo, página 23. Ahí, servicio, pone. Claro, ahí agrega dictar las resoluciones y órdenes de servicio, exactamente. Que es una adecuación que eso ya se vio en anteriores modificaciones. Yo creo que estaríamos en condición de aprobarlo, eso no tiene mayor problema, es un tema casi de forma. ¿Habría acuerdo? Ya, Pilar. Sí, presidenta. Perfecto. Ya. Ahora, presidenta, viene el tema que hablaba la senadora Muñoz. Esta es la modificación en la ley que autoriza el cambio de nombres y apellidos. Aquí el texto aprobado en general agrega en el artículo primero de esta ley una letra D. Porque aquí es sin perjuicio de los casos en que las leyes autorizan la rectificación de inscripciones del registro civil o el uso de nombres y apellidos distintos, etc. Cualquiera persona podrá solicitar por una sola vez que se le autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez, en los casos siguientes. El texto aprobado en general propone cuando el solicitante desee usar uno u otro apellido de un ascendiente en línea recta hasta el segundo grado. El Ejecutivo propone cuando el solicitante mayor de edad desee usar uno u otro apellido de un... No. El Ejecutivo propone... Sí. ¿Ah? Cuando el solicitante mayor de edad desee invertir el orden de los apellidos fijado en su inscripción de nacimiento. Y la propuesta del grupo asesor toma esa indicación del Ejecutivo y solamente proponen
eliminar la expresión mayor de edad. Entonces puede solicitar, ¿cierto?, por una sola vez que se le autorice para cambiar el orden de los apellidos o sus nombres. Entonces dice, cuando el solicitante desee invertir el orden de los apellidos fijado en su inscripción de nacimiento. A ver, ahí yo tengo una duda, me gustaría que me explicara el ministro o alguno de los asesores, porque esto es por una sola vez. O sea, no estamos hablando aquí de ascendiente o descendiente. Aunque estaba así, pero ahí que me confunde porque está puesto... Es que en el texto aprobado en general está. Sí, tan iguales. La letra D, tan sí, exactamente iguales. El texto aprobado en general por el Senado, o sea, el texto que viene de la Cámara, que se aprobó igual, sí, utiliza esa ascendiente. Dice, claro, cuando el solicitante desee usar uno u otro apellido de un ascendiente. Un ascendiente, ok. Eso lo aprobamos nosotros en el Senado y venía a la Cámara. Claro. ¿Y el Ejecutivo, dónde lo elimina eso? Lo cambia aquí. En la tercera columna, su indicación dice, cuando el solicitante mayor de edad desee invertir el orden de los apellidos fijado en su inscripción de nacimiento. Y la propuesta del grupo redactor asesor es eliminar la expresión mayor de edad y dice, cuando el solicitante desee invertir el orden de los apellidos fijado en su inscripción de nacimiento. Eso tiene relación también con una indicación anterior ya, en que se abría la posibilidad que los hijos mayores de edad, ¿cierto? Perdón, los hijos mayores de edad, sí, en la página 12, dice, los hijos mayores de edad de quien obtenga el cambio del orden de sus apellidos, dice, podrán solicitar ante el Servicio de Registro Civil. Ah, perdón, no tiene relación, no. A ver, yo aquí tengo una duda, me gustaría preguntarle o al ministro o a algún asesor, pero yo entiendo que el texto de nosotros que venía a la Cámara y aprobado en general, fuimos explícitos en la posibilidad de que se pueda cambiar también el apellido al ascendiente. A decirlo con claridad, puede ser abuelo o abuela, cosa que entiendo el Ejecutivo no está de acuerdo, pero la forma que quedó planteado no queda claro. Yo me gustaría una explicación del Ejecutivo, una explicación a lo mejor del asesor, y después decidamos si nos quedamos con la otra, con lo que teníamos previo o con la alternativa que se está poniendo. Yo creo que era más claro como venía antes, pero bueno, el Ejecutivo, si está el ministro posible, como no lo veo, si es posible, ministro, que nos pueda decir algo. Presidenta, efectivamente, nosotros habíamos planteado modificar la propuesta que estaba en el artículo, que agregaba a este artículo primero de la ley que autoriza el cambio de nombre y apellido, la posibilidad de que se incorporara en el uso de uno de los o más nombres de un ascendiente. Y en su reemplazo, habíamos propuesto la idea que está contenida en la indicación que desgraciadamente está mal redactada, la de la tercera columna, porque debería decir cuando el solicitante mayor... Ay, pero ahí está corregida, perdón, es que yo la tengo acá en otro texto, está bien. Presidenta, perdón la confusión. Aquí son dos ideas distintas que en realidad debieran votarse cada una en su mérito. Nosotros habíamos propuesto reemplazar la letra D y en esta materia, efectivamente, con los asesores no hubo acuerdo. Esta es la única materia en donde no hubo acuerdo. Y yo sugiero que respecto de ella se vote llamémoslo así, la propuesta de letra D original del proyecto de las mociones, que establece la posibilidad de incorporar en el cambio del orden del apellido la posibilidad de utilizar uno u otro apellido de un ascendiente. Respecto de esta proposición, nosotros como Ejecutivo no la compartimos. Esto es lo que hemos dicho, por eso que queríamos eliminarla. No la compartimos porque creemos que eso puede generar y abrir un nivel de incertidumbre mayor, porque ya no es solamente el que uno pueda utilizar el orden de los apellidos del padre o la madre, sino que estamos incorporando los ascendientes, vale decir, los abuelos, ¿no? Los 4 abuelos, y eso genera, en nuestra opinión, una situación de incerteza jurídica porque abre demasiado el ámbito respecto de los cuales se puede hacer el cambio del orden de los apellidos.
Esa es la razón por la cual nosotros somos partidarios de no aprobar esta norma que ustedes sugieren. Ese es un tema de discusión, que no es incompatible con el otro. El otro, a nuestro juicio, cualquiera que sea la decisión que se tome respecto de este tema de los ascendientes, se debería aprobar de todas maneras, porque lo que está diciendo es que no solamente los mayores de edad, sino que al contrario, como dice la columna de la derecha, y esa fue compartida por los asesores, es que cuando el solicitante, cualquiera que sea la edad, desee invertir el orden de los apellidos fijado en su inscripción de nacimiento. Lo que estamos abriendo es la posibilidad de que por la vía judicial, un menor de edad, en ese caso a través de su representante, quiera cambiar el orden de su apellido. También estamos abriendo esa posibilidad. Por lo tanto, son dos temas distintos. No sé si me explico, presidente. Sí, ahora sí me quedó más claro porque yo no había... Yo quiero que esta norma, que es de fácil despacho, por así decirlo, se apruebe, porque es consensuada, si no dejaríamos a los menores de edad sin la posibilidad de hacer la solicitud vía judicial, y para eso habría que aprobarla en los términos que está en la columna de la derecha. Y tomar la discusión sobre este tema, en donde nosotros fijamos una posición, pero aquí es la comisión la que finalmente tiene que resolver si va a incorporar o no a los ascendientes, que es un tema, como digo, controversial desde nuestro punto de vista. Presidenta. Perfecto. A ver, aclarado lo que dice el ministro, entiendo que son dos votaciones distintas. Yo partiría por lo más fácil, lo que hoy día no está en controversia, que sería cualquier solicitante. Entiendo que eso estaríamos de acuerdo, porque eso permite mayores o menores por la vía judicial, obviamente con sus representantes, digamos. Entonces, yo sugeriría, como dijo el propio ministro, son dos temas para votarlos separadamente. Partamos por el más fácil, digo yo, que haya acuerdo, y simplemente es decir que cualquier solicitante que desee puede hacerlo. ¿Habría acuerdo frente a eso? Ya. ¿Habría acuerdo? ¿Le pregunto a las colegas? ¿Sí? Ya, entonces Pilar. Sí. Unanimidad respecto de la propuesta del Ejecutivo y del grupo redactor, que puedan invertir vía cualquier ley, solicitante. Claro, ley de cambio de nombre de edad es vía judicial y con su representante. Ahora, por otra parte, voy a permitirme ofrecerle la palabra al asesor de la senadora Muñoz, a la ausencia de la senadora Muñoz, y como nos ha dicho muy bien la senadora Carvajal, ella no tuvo la posibilidad de estudiarlo, entonces le voy a dar la palabra al asesor de la senadora Muñoz para que entregue los argumentos que entiendo sostenía la senadora Muñoz, para mejor comprensión. Don Leonardo, por favor. Ya, muchas gracias. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, se escucha perfectamente. Fantástico. Lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es el sentido último del proyecto? El sentido último del proyecto, a ver, voy a usar un término antropológico. En antropología se habla de la patrilinealidad, la matrilinealidad y la neolinealidad. Entonces, todavía hay sociedades que son matrilineales, pero lo que son las sociedades europeas tienden a ser neolineales, aunque la regla general culturalmente aún sigue siendo patrilineal. Ahora, me explico. Al llegar hasta los ascendientes, permitiría cambiar no solo al abuelo materno, porque si se restringe solo al de los padres, en el fondo está diciendo usted se cambia por su abuelo materno, pero deja fuera a las abuelas paterna y materna. Entonces es un principio de equidad de género, por lo menos llegar hasta la abuela paterna o abuela materna. Es un principio de equidad de género y es un avance más para una estructura neolineal, y cuando se habla neolineal es un principio de equidad de género en cuanto a la transmisión de los descendientes. Ese es el punto. Ahora, que vaya después, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si piensan que se va a alterar mucho los apellidos, supongamos Neruda con Basualto, supongamos que hay varios hermanos, entonces claro, los descendientes se van a llamar distintos, pero van a tener el mismo padre y la misma madre, lo mismo que, por ejemplo, Michal con Godoy, o sea, van a tener el mismo padre y misma madre y van a heredar siempre al mismo padre y a la misma madre. Eso es el punto de vista jurídico. Ese sería el fundamento, Presidenta. La senadora von Baer, gracias, Leonardo. Muchas gracias a usted, Presidenta. La palabra. Senadora von Baer. No, lo que pasa es que entiendo que si es que nosotros aprobamos esto, podemos tener hermanos que finalmente tengan apellidos completamente distintos, ¿cierto?
Es la pregunta al ministro, en el fondo. ¿Esa es la inquietud del ministro? A ver, bueno, que el ministro pudiera responder, pero esa posibilidad también, porque a su orden. A ver, ministro. Quisiera pedirle que pudiera explicar Milton Espinosa esta parte, si le parece, presidenta. Sí, por supuesto. Don Milton. Presidenta, por su intermedio. Esta posibilidad nos lleva a considerar, en principio, solo en principio, 8 apellidos posibles respecto, por ejemplo, en mi caso, de todos quienes fueran mis hermanos. 8 apellidos posibles. Los 2 de mis padres más bien se reproducen en los 4 de mi abuelo paterno, abuela paterna, abuela materna y abuelo paterno. Yo acá acabo de hacer un ejercicio, podría ser Donoso Rubilar, Pereira Soto, Rojas Bravo, Cortés Pérez. De esa forma, si nosotros fuéramos 4 hermanos, 10 hermanos, cada uno podría terminar con uno de esos 8 apellidos distintos. Además de eso, como la solicitud, y ustedes lo acaban de ver, a partir del artículo 17 bis que se aprobó, perdón, el TER, las modificaciones de de apellidos generan cambio a la descendencia. De hecho, ya fijados así en la ley de cambio de nombre y apellido, cada vez que uno elija uno de esos 8 apellidos distintos, se van a generar modificaciones en cascada respecto a los que están abajo. Por tanto, podría incluso ser un cambio constante entre 2 y 3 personas que hagan cambio entre mis hermanos. Por ejemplo, podría generar sucesivos cambios a su vez en la descendencia de una infinita cantidad de apellidos, porque lo que son 8 apellidos usted comprenderá que se multiplica exponencialmente, dado que mis hijos también lo podrían ocupar, y ellos podrían ocupar mis apellidos más los de mis padres, como yo los de mis padres más los de mis abuelos, y así sucesivamente, con lo cual las mezclas de combinación entre solicitudes sucesivas de hermanos y de los hijos de mis hermanos y míos podría hacer jugar mucho más que incluso que 8 apellidos, y cada una de esas modificaciones podría generar una cantidad de modificaciones en cascada inconmensurable. Todo esto es lo que a nosotros nos preocupa respecto de los perjuicios que podría generar a las personas. Piénsese en niños que pueden ver alterada su identidad y con ello ver alterado su acceso a prestaciones por algún tiempo. Piénsese en gente que pudiera tener discusiones registrales respecto de bienes a los cuales accede por testamento, o, en fin, la cantidad de modificaciones sucesivas que podría generar solo 2 o 3 cambios, podría generar una incertidumbre que solo iría en perjuicio de las propias personas. Es por ello que nosotros hemos apostado más bien por una vinculación que efectivamente permita lo que hoy día no se permite, que yo pueda ir a por el apellido de mi madre, como mi madre podría ir por el apellido de mi abuela. Que efectivamente en ese sentido se reconozca esta apertura de nuestro ordenamiento, como decía el asesor, en una mirada de equidad en lo que estamos haciendo en esta innovación. Pero sin que ello importe poner a sucesivas alteraciones que pueden perjudicar a las propias personas, incluso no solo a las propias personas, sino que a otros que por cascada se vean vinculados con cambios de esta naturaleza dispersos y sucesivos. Senadora von Baer pidió la palabra. No, yo tengo una duda, más bien como quizás... Yo entiendo que el apellido el poder decidir si es que el apellido que van a tener los hijos es de la madre o del padre, que se usa en varios países europeos, no sé si en Estados Unidos. Lo que no sé si es que una persona adulta puede hacer ese cambio tal como nosotros ya estamos abriendo acá esa posibilidad con todas las consecuencias que aquello tiene. Y lo que tampoco sé es si es que el poder elegir un apellido de un abuelo existe en alguna parte por las consecuencias que aquello puede tener. No sé si es que el ministro o los asesores me pueden contestar si es que esto existe en alguna parte. Yo la verdad es que no lo había escuchado
respecto a experiencias que yo tenga con legislaciones en otros países del mundo. Ministro, ¿quiere usted tomar la palabra? Presidenta, no tengo antecedentes para responder la inquietud de la senadora von Baer. Sabemos de cambio de nombre y apellido de padres y madres, pero específicamente si hay también la posibilidad sobre los apellidos de los abuelos paterno y materno, no tengo antecedentes. No quiero confundir mi opinión con lo que es la información. Muy bien, en ese caso agradezco mucho que nos diga con claridad. Entonces aquí yo voy a ofrecer la palabra a Rafael Ferrada, porque como participó en la discusión con los otros asesores, a ver si puede aclarar un poco más. No creo que tenga esa información que pidió la senadora von Baer, pero de todas maneras, como fue parte de la discusión, a ver si puede decir algo. Don Rafael Ferrada. Presidenta, sí. Buenas noches, Presidenta, y a todas las senadoras, el ministro y todos los asesores. No tengo esa información, pero quería solamente agregar algo de que en todo caso estamos hablando de, en esta situación de la modificación que va a ser por vía judicial, porque estamos modificando la ley de cambio de nombre y apellido, que es la herramienta judicial que se tramita en tribunales civiles. Y dentro del artículo 1 de esta ley se establecen distintas causales para que pueda proceder la modificación de apellidos o nombres también en este caso, cuando sean ridículos, risibles o cuando el solicitante se haya conocido durante más de 5 años por motivos plausibles con nombres a otro apellido. Así que esta sería una causal más de la que permite por vía judicial, por lo cual lo quiero decir que cuando, por ejemplo, una persona es conocida durante 5 años con el apellido de su abuela, puede hacer la solicitud mediante la letra B, es decir, y también tendría este efecto cascada. Pero nosotros estamos agregando esta solicitud sin mayores causales cuando el solicitante solamente desea hacer uso de un apellido un ascendiente. Y lo que quiero establecer que esta es una vía que es excepcional, ya que es la vía judicial, no es la vía administrativa por el registro civil, que es de la que se va a ocupar la mayoría de las veces. Por lo cual yo creo que no va a tener mucha aplicación, pero debe ser como una alternativa nomás que se le pueda ofrecer a la persona que quiera litigar y llevar a un procedimiento voluntario esta modificación de apellido, por lo cual nos pareció pertinente y dejarlo de definición de la comisión con todos estos antecedentes puestos ante ustedes. Eso, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, Rafael Ferrada. Entonces, ahora sí, si no hay más palabras, deberíamos pronunciarnos si vamos a dejar como venía originalmente. El ministro me está pidiendo la palabra antes de proceder a la votación. Ministro. Sí, es que encuentro que el argumento que hace el asesor que recién usó la palabra, el señor Ferrada, si no me equivoco, tiene un punto que yo comparto, pero que no me conduce a la propuesta que aquí se señala. Él lo que está diciendo es que efectivamente esta ley está construida sobre la base de algunos antecedentes que tienen como justificación para querer cambiar el nombre. Como cuando una persona es conocida por otro nombre, ¿no? Hay familias que son muy fuertes en sus apellidos y de repente un nieto que no los tiene, a lo mejor le dicen, oye, el tal, no voy a dar ninguno para no poner ningún ejemplo complejo ni mal utilizar un apellido, pero puede ser conocido por un nombre que era el de su abuelo. Claro, eso es distinto y eso lo puede hacer con la ley actual. Si sus nombres son... Aquí el origen de esta ley tiene que ver con eso, buscar causales. Dice, bueno, ¿en qué caso? Cuando uno u otro sean ridículos, risibles o que menoscaben moral o materialmente. Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años por motivos plausibles con nombre y apellido ambos diferentes. Bueno, son situaciones que se pueden dar. Y está bien, si se dan, si una persona es conocida como que pertenece a tal familia porque su abuelo era muy conocido y le dicen el X igual a su abuelo, bueno, eso es un antecedente para cambiar el nombre. Pero abrir esta llave para que una persona pueda usar 8 apellidos, ¿no? Y ordenarlos como quiera, genera un nivel de incertidumbre en las relaciones jurídicas que no nos parece razonable. Y no es el sentido, como muy bien decía el asesor anterior, en una perspectiva antropológica, que nosotros estamos cambiando la estructura patrilineal por una abierta, ¿no? No estamos cambiándola por una matrilineal, estamos dejándola abierta. Y eso está bien, tomando como base
el orden del padre y de la madre. Eso es lo que estamos cambiando. Y así sucesivamente en el futuro. Pero abrirlo a los ascendientes nos genera un marco de incertidumbre que no se explica. Y si se trata de por qué es conocido como tal persona, entonces lo podrá hacer, pero por las otras vías que aquí se señalan. Gracias, presidente. A ver, si entendí bien, ministro, lo último, usted no quiso dar ejemplo de ningún apellido, me parece correcto, pero digamos, ¿podría un nieto que tiene deseo, porque qué sé yo, es un apellido que tiene un cierto simbolismo, pide con la actual, como quedaría esta ley, puede perfectamente hacerlo o no? Presidenta, me voy a arriesgar a dar un apellido, digamos. Por ejemplo, un descendiente de un político famoso, como puede ser su padre, como puede ser Frei, como puede ser Alessandri, apellidos muy famosos. Un nieto es conocido por eso. Por eso le dicen, se llama de otra forma, pero este es hijo o nieto, es decir, nieto, perdón, o descendiente de tal. Perdón, ministro, perdón, que la pregunta... Entonces, si es conocido por eso, va a tener causal para poder hacerlo, sin necesidad de recurrir al apellido del ascendiente, sino que porque es conocido por ser de esa familia y siempre en el colegio le decían, oye, tú eres el Alessandro, el Allende, el Frei. Puede hacerlo, es lo que estoy diciendo. Entendí eso, pero tenía la duda en ese sentido. No es que sea conocido, sino que puede ser, tal como usted dijo, supongamos así de simple, que los hijos de ese nombre simbólico, digamos, o con peso histórico, como quiera llamarse, bueno, por ejemplo, son hijas, así de simple, y entonces no es que sea conocido, sino que esa familia que hizo ella sería bueno, nace un nieto, que llevara el apellido, porque se ha perdido el apellido, porque con la tradición que tenemos hasta este y más probable que mayoritariamente siga así, siempre es el apellido del padre, pues la madre, en resumen, se va diluyendo el apellido. Entonces podría perfectamente, no porque sea conocido, bueno, es conocido el nombre del abuelo, pero esa familia podría pensar cuando nace ese nieto, sería bueno tener que tuviera el nombre del abuelo. No es porque haya sido conocido por años ese nieto, porque ese nieto recién nace. A lo que me refiero es si es suficiente causal, se podría hacer, o solo si, como está redactado, como viene del proyecto original nuestro, que el solicitante desea usar un apellido ascendiente, porque, bueno, porque eso es la idea que tiene la familia al respecto. No sé si me debía entender, ministro. Sí, perfectamente. Y yo creo que esa fue la forma como los Parra cambiaron su apellido. Ambos eran, Ángel y Isabel eran Cereceda, pero eran hijos de la Violeta Parra. A lo mejor no le decían Parra, pero ellos dijeron, nosotros somos Parra para todo efecto práctico, nos dicen hijos de la Violeta Parra, y a lo mejor nunca le dijeron a Ángel Cereceda en el colegio Ángel Parra, pero era tal la fuerza de ser hijo de la Violeta Parra que se cambiaron el nombre y se lo rectificaron en el registro civil por las causales hoy día existentes, no porque se abrió la posibilidad de usar un nombre de un ascendiente. Ok, ya entendí. Bueno, dichas las explicaciones, voy a someter a votación, entonces tenemos que pronunciarnos si votamos en favor de lo que venía originalmente o no va a ser así. Muy bien. La presidenta entonces pone en votación el texto que está en la segunda columna, agregándolo dentro de las causales para pedir cambio de nombres o apellidos. Senadora von Baer. En contra. En contra. Senadora Sabat. Al tiro, secretaria, espéreme un segundo. Muy bien. Voy a votar en contra. Vota en contra. Senadora Proboste. Claro, la duda que tenía la Tomás, ¿tiene la palabra? Voto a favor. Vota a favor. Senadora Carvajal. Voto a favor. Vota a favor. Presidenta. Voto a favor. Vota a favor. ¿Secretaria? Sí, dígame. Me quiero abstener, en verdad. Se quiere abstener. Cambia su voto, Sí. la senadora Sabat. Sí, gracias. Por lo tanto, el resultado de la votación es 3 votos a favor,
un voto en contra, una abstención. Aprobada también la inclusión de esta nueva letra dentro del artículo 1 de la Ley de Cambio de Nombres y Apellidos, además de la otra propuesta que también se aprobó. Muy bien, seguimos. Y seguimos también en la misma Ley de Cambio de Nombre, ahora respecto del artículo 2. Aquí el Ejecutivo... Perdón, Presidenta. Sí, ministro. Sí, ya que se aprobó, creo que es importante ponerle letras distintas a una y a la otra, una cuestión solamente de forma para la Secretaría, Presidenta, porque se aprobaron 2 que estaban con la letra D. Nosotros habíamos sustituido la letra D del proyecto y ahora se creó, como se aprobaron las 2 separadamente, una tiene que ser D y la otra E, ¿no? Una cuestión meramente formal. Parece adecuado. Gracias, ministro. Sigamos, Pilar. Sí, entonces, continuamos con el artículo 2 de la ley que autoriza el cambio de nombres y apellidos. Aquí el Ejecutivo presentó la indicación 7 para agregar en el inciso 6 del artículo 2 una frase. El grupo redactor asesor... Perdón, no es muy larga, ¿no? Espérese. Ahí está. Sí, aquí está. En el artículo 6, perdón, el inciso 6, perdón, dice, en todo caso será obligatorio o ir a la Dirección General del Registro Civil e Identificación. Entonces agrega, asimismo, requerirá informe de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público, con el objeto de que informen si el requerente se encuentra actualmente procesado o formalizado, o tuviere condenas pendientes, o existieren a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes, o se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales. Esto es dentro de lo que le corresponde al juez de letra civil. El grupo asesor redactor propone primero, sobre la base de esa indicación, agregar un inciso 2 nuevo al artículo 2. Entonces, el artículo 2 empieza, será juez competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley, el juez de letra de mayor o menor cuantía dice, en lo civil del domicilio del peticionario. Y se agregaría, el tribunal, al proveer la solicitud de una persona mayor de 18 años de edad, le informará del procedimiento administrativo para solicitar el cambio del orden de los apellidos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, regulado en los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quater de la Ley sobre Registro Civil. Y además, respecto de la parte en que se agrega al inciso 6 una oración, ahí el grupo propone la dirección de Registro Civil deberá informar si el solicitante registra condenas, los datos de las partidas de nacimiento de cada uno de sus hijos, los datos de su cónyuge o de la persona con quien se encuentre unida por acuerdo de unión civil y de todo otro antecedente que resultare relevante. Y aquí el texto del Ejecutivo, asimismo, el tribunal requerirá informe de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público, con el objeto de que informen si él, en vez de requirente, solicitante, se encuentra actualmente procesado o formalizado, o tuviere condenas pendientes, o existieren a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes, o se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales. Bien, esto entiendo que está acordado por el grupo asesor. A ver, aquí tengo por el chat, hay un mensaje del asesor de la senadora Muñoz que dice, a ver, presidenta, supongo, una cuestión de mera formalidad. En el proyecto de sociedad conyugal se rearticula sustituyendo el bis ter y quater por segunda numeración 2, 3 y 4. Sugiero, si usted lo considera pertinente, hacer la adecuación en ese mismo sentido, ya que el proyecto considerado viene así de la Cámara en sociedad conyugal. Sociedad conyugal es solamente formal, pero se adecua a la sociedad conyugal que se verá en esta comisión. Bueno, es una sugerencia de forma nomás. Y eso hay que verlo en el momento oportuno, porque... En el momento oportuno, claro, se podrá ver. Pero sí, yo entiendo que hay acuerdo, entonces pondría a votación si... Presidenta. A ver, ministro. Sí, muy breve. Efectivamente, estas 2 disposiciones son una de carácter informativo, que el tribunal debe informar
del procedimiento administrativo cuando se trata de una persona mayor de 18 años, que tiene otra alternativa. Y lo segundo es qué es lo que debe contestar el registro civil cuando tenga que opinar, que son los antecedentes que ahí se señalan. Los dos están bien, están concordados y lo demás es concordancia. Sin embargo, al leer ahora el artículo segundo, si lo pudiera mostrar la secretaria, en el inciso primero, el artículo segundo actual, se habla que será juez competente para conocer de las gestiones a que se refiere la presente ley, el juez de letra de mayor o menor cuantía en lo civil del domicilio del peticionario. Ya no existen los juzgados de letra de mayor o menor cuantía. Podríamos aprovechar, Presidenta, de eliminar la expresión de mayor o menor cuantía. Simplemente decir el juez de letra en lo civil del domicilio del peticionario, aprovechando economía procesal, Presidenta. Muy bien esa economía procesal, ministro. Me parece que estamos muy de acuerdo. Así que si hubiese acuerdo, entonces... Pues de letras en lo civil. Entiendo que sí, se elimina el mayor y menor cuantía en la parte informativa y me parece que estaríamos de acuerdo. No sé si hay unanimidad para proceder a votar. Unánime, Presidenta. ¿Sí? Unánime también. Ya, muy bien. Entonces, ya. Por unanimidad, Pilar. Perfecto. Después. Sí, a continuación hay otra indicación del Ejecutivo al inciso séptimo del artículo segundo, que está en la primera columna, ¿cierto? Y dice, para reemplazar en el inciso séptimo lo que viene a continuación de la frase la dirección. Entonces, quedaría así. No se autorizará el cambio de nombre o apellido o supresión de nombres propios si el respectivo extracto de filiación, que como parte de su informe remitirá a la dirección, y agrega, y de los informes de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público, apareciere que el solicitante se encontrara actualmente procesado o formalizado, o existieran a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes, o se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales, o hubiere sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieran transcurrido más de 10 años contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena. En ningún caso se autorizará el cambio o supresión cuando el solicitante hubiere sido condenado por alguno de los delitos establecidos en los párrafos quinto y sexto del título séptimo del libro segundo del Código Penal, no procediendo en este caso el procedimiento contenido en esta ley. Tampoco se autorizará el cambio o supresión cuando de los antecedentes que obran en el proceso el juez apreciare que existe riesgo de que se pueda afectar la seguridad de otras personas o que existe riesgo de que se pueda afectar el desarrollo de procesos pendientes o que existe riesgo de que se puedan cometer fraudes. Muy bien. Una sola consulta que le quisiera hacer al ministro. Yo entiendo que aquí no hubo no hubo alternativa, así que estaríamos por aprobar lo que indica el Ejecutivo, estos los informes, en fin. El ministro nos dijo del primer momento en la sala, me recuerdo muy bien, que de ninguna manera podía proceder cuando había delitos sexuales, de abuso, violación, en fin. Como no lo especifica, pero sino que menciona nomás los párrafos, en fin, del Código Penal o del título tanto, yo supongo que todo eso está incluido, porque como uno no se sabe de memoria, quiero saber si efectivamente es así, ministro. Eso efectivamente, Presidenta, cuando se refiere a los párrafos 5 y 6 del título séptimo del libro segundo del Código Penal, se refiere precisamente a los delitos sexuales. Ya, perfecto, eso es lo que quería especificar. Ahora, una sola cosa que me quedó duda, en ningún caso en esto, en el otro sí podría, una vez que haya transcurrido 10 años, desde que quedó ejecutoriada la sentencia y se encuentre cumplida la pena. Eso es así, ¿no? Pero no incluye delitos sexuales. Exacto. Hoy día esta posibilidad de los 10 años está en la ley. Lo que estamos agregando específicamente es que no, en ningún caso, se va a permitir estos cambios cuando se trate de una persona condenada por los delitos sexuales mencionados. Muy bien, ok. Entonces, ¿habría acuerdo de la comisión para aprobar esta indicación del Ejecutivo que no tiene... Sí. Capturado. Yo estoy de acuerdo, Presidenta. Bien. Yo también, entonces, Presidenta. Gracias. Entonces, Pilar, por favor, por unanimidad. Unanimidad. Continuamos, Presidenta, en la indicación 9 del Ejecutivo, que modifica el artículo 3º de la Ley de Cambio de Nombre.
aquí propone agregar en el artículo 3º un inciso final que dice: cuando el tribunal autorice el cambio de nombres o apellidos, o de ambos a la vez, o la supresión de una persona que hubiera sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, en la misma sentencia ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que proceda a actualizar los datos del solicitante contenidos en el Registro General de Condenas y el prontuario, regulados en el Decreto Ley 645 de 1925. Bien, también es algo que no tuvo alternativa y me parece que va, digamos, respetando lo que hemos estado aprobando. Así que, ¿habría acuerdo por unanimidad de aprobarlo? Sí, Presidenta. A continuación... Sí, perdón, Pilar. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? Perdón, sí. Ok. Sí, yo también. Bien. Pilar, sigamos. Y enseguida está la indicación 10 del Presidente de la República, que se dirige al artículo 4 de la Ley de Cambio de Nombres y Apellidos, en que propone agregar en el artículo 4 un inciso final nuevo, en que el grupo asesor redactor propone algunos cambios. A ver, vamos viendo entonces. ¿Leo eso, Presidenta? Sí. Ya. Entonces, en la última columna está esta propuesta. El cambio del orden de los apellidos, que se autorice con arreglo al literal D del artículo 1, solo operará... aquí, ¿a qué letra D se están refiriendo? Porque... refiere a nuestra indicación, a la letra D que nosotros propusimos y que se aprobó también, ¿no? Ya. Habría que ver si va a ser D o E en la formulación final para hacerla coherente. Correcto, ya. Se están refiriendo a eso, ya. Entonces dice, solo operará respecto del solicitante, no resultando extensivo a los ascendientes y no alterará la filiación. Por su parte, el cambio del orden de los apellidos del solicitante provocará el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, debiendo procederse por igual respecto de todos ellos. Sin perjuicio de lo anterior, si el solicitante tuviere uno o más hijos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, estos deberán manifestar su consentimiento mediante declaración escrita extendida ante el tribunal, caso en el cual también se deberá proceder por igual respecto de todos los hijos menores de edad. Para estos efectos, el solicitante deberá pedir también, en el mismo acto en que solicite el cambio del orden de sus apellidos, la modificación pertinente en las partidas de nacimiento de sus hijos menores de edad, debiendo manifestarse el consentimiento de todos los hijos, mayores de 14 y menores de 18 años de edad, si fuera el caso. El tribunal, en la sentencia que autorice el cambio de orden de los apellidos, informará de la posibilidad de solicitar el cambio del respectivo apellido de transmisión por los hijos mayores de edad de quien obtuvo el cambio de orden de los apellidos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, conforme lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 17 ter de la Ley sobre Registro Civil. Bien. ¿Se ofrece la palabra, ministro, por favor? Sí, muy brevemente, Presidenta. Aquí este artículo se pone en la hipótesis que busca ver el efecto que tiene cuando la solicitud se hace en sede jurisdiccional del cambio de orden de apellido de un menor o de un mayor de edad. El primer escenario, ¿qué pasa si un menor de edad solicita ante el tribunal el cambio de un apellido y el tribunal lo concede? ¿Qué pasa con sus ascendientes? Y lo que está diciendo no es extensivo a los ascendientes. Punto. Y tampoco tiene efectos sobre la filiación. Y la segunda materia que regula es cuando un adulto se cambia el orden de sus apellidos por la vía jurisdiccional. Nosotros recién aprobamos un artículo que establecía qué pasaba cuando un adulto en sede administrativa, en el registro civil, cambiaba el orden de sus apellidos. Ahí Milton explicó qué pasaba si el hijo era menor de edad, si habían hijos de 14 a 18 o si habían adultos. ¿Qué efectos tenía? Esta disposición es una disposición espejo en esta parte respecto de la que se aprobó en el cambio de nombre de un adulto
el cambio de orden de los apellidos de un adulto que se hace en el registro civil. Esto es lo que contiene esta disposición. De manera que habiendo aprobado la otra, habría que aprobar esta. Lo único distinto, como digo, es que como hemos autorizado que un menor de edad también lo puede hacer, se pone también en la hipótesis de cuál es el efecto que tiene ese cambio autorizado por un juez en sus ascendientes o en su filiación. Y lo que está diciendo que si un menor de edad se cambia, no tiene efecto en sus ascendientes ni tampoco altera su filiación. Muy bien, quedó súper claro, ministro. Le agradezco mucho la aclaración para mayor conocimiento de la comisión. Entonces, si hubiese acuerdo, podríamos aprobar, proceder a votar esto. No sé si hay acuerdo para hacerlo por unanimidad, con la explicación, ministro, porque... Yo estoy de acuerdo, presidenta. Está perfecto, Yo presidenta. también. Muy bien. Entonces, Yo también. Aprobado. Entonces, por unanimidad, la propuesta final, ¿cierto? Ya. Aquí hay que ir ahora a la indicación 11 del presidente de la República, que propone agregar un artículo 6º nuevo a la ley de cambio de nombres y apellidos. Sí. Un reglamento dictado, el grupo asesor redactor propone. Primero lo que estaba en la indicación. La indicación la leo, ya, perdón. Sí. Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos regulará el procedimiento contenido en los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quater de la ley sobre registro civil y cualquier otra materia necesaria para la correcta aplicación de la presente ley, que es la ley de cambio de nombre y apellido. ¿Y ahora? Entonces aquí la propuesta es, un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos regulará la forma en que se practicarán las inscripciones y las manifestaciones del acuerdo de los padres respecto del orden de los apellidos, de conformidad a lo expuesto en el Código Civil, el procedimiento y demás actuaciones administrativas contenidos en los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quater de la Ley sobre Registro Civil y cualquier otra materia necesaria para la correcta aplicación de la presente ley. De acuerdo. ¿Habría acuerdo para esto? Está bastante coherente. Muy bien. Entonces, Pilar, podemos darlo por aprobado. Por aprobada. Perfecto. Ahora pasamos, presidenta. Yo estoy de acuerdo, Lander. Gracias. A las disposiciones transitorias. El presidente de la República, el texto aprobado en general tiene 3 artículos transitorios. El Ejecutivo presenta indicación para sustituirlos todos y el grupo asesor no hizo ninguna observación. Entonces, el primer artículo dice, dentro del plazo de 1 año, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, los padres que tuvieran en común 1 o más hijos menores de edad podrán, de común acuerdo, solicitar por una sola vez invertir el orden de los apellidos de todos los hijos comunes. La solicitud se tramitará conforme al procedimiento contenido en el artículo 17 bis de la Ley del Registro Civil, siendo aplicables también los artículos 17 ter y 17 quater del mismo cuerpo legal. En todo caso, si hubiere 1 o más hijos mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, estos deberán manifestar su consentimiento para que se altere el orden de sus apellidos, mediante declaración escrita extendida ante el oficial del registro civil. Sin dicho consentimiento, no se accederá a la solicitud de cambio de orden de los apellidos. Los padres que tuvieran en común 1 o más hijos menores de edad y 1 o más hijos mayores de edad, también podrán formular la solicitud regulada en el inciso anterior, siempre que concurran conjuntamente con los hijos mayores de edad. ¿Te fijas en dicho consentimiento? No sé si el ministro quiere decir algo, pero bueno, yo creo que... Eso es, no sé. Presidenta, esta es la ventana de oportunidad. Durante 1 año. Puedan los padres ahora tomar la decisión que no tomaron cuando inscribieron a sus hijos, con las limitaciones que se toman por la autonomía progresiva o la mayoría de ellos. Es claro. Lo que se mantiene, presidente. Muy bien, yo creo que hay acuerdo entonces, o sea, procederíamos a votar y si hay acuerdo lo podemos hacer por unanimidad, me parece que es bastante razonable. ¿Habría acuerdo? Senadora Proboste, senadora von Baer, senadora Sabat y senadora Carvajal, ¿habría acuerdo? Yo estoy de acuerdo, presidenta. Presidenta. Ya, no importa. Sí, presidenta. Muy bien, muchas gracias. Aprobado por unanimidad entonces. Aprobado por unanimidad.
Sí, el segundo transitorio, sí, el Ejecutivo también propone reemplazar el texto aprobado en general y dice: dentro del plazo de 1 año, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, la madre o el padre de un hijo menor de edad cuya filiación solo se encuentra determinada respecto de sí, podrá solicitar por una sola vez invertir el orden de los apellidos de su hijo. La solicitud se tramitará conforme al procedimiento contenido en el artículo 17 bis de la Ley de Registro Civil, siendo aplicables también los artículos 17 ter y 17 quater del mismo cuerpo legal. En todo caso, si el hijo fuere mayor de 14 años y menor de 18 años de edad, éste deberá manifestar su consentimiento para que se altere el orden de sus apellidos, mediante declaración escrita extendida ante el oficial del registro civil. Sin dicho consentimiento, no se accederá a la solicitud de cambio de orden de los apellidos. ¿Entiende que respecto de eso? Bien, ¿alguna observación? ¿Algo? También me parece que está bastante claro. Se resguarda, obviamente, los derechos, en fin. Sí, está claro, presidente. Sometemos a votación. ¿Habría acuerdo? Sí. Sí. Ya. Bien. La Pilar, unanimidad entonces, de las por integrantes. unanimidad el artículo segundo transitorio. Y el artículo tercero transitorio finalmente dice: la presente ley comenzará a regir a contar del día siguiente de la publicación en el diario oficial del reglamento a que alude el artículo sexto del proyecto, que es el que se agregó en la ley, perdón, en el proyecto de ley, sí, bien digo. No era en la ley de cambio de nombre, yo me había equivocado. Es el artículo sexto del proyecto de ley. El reglamento que alude al artículo sexto deberá dictarse en el término de 4 meses contado desde la publicación de la presente ley en el diario oficial. O sea, ahí antes era 90 días, entiendo que sube a 4 meses, ¿no? Sí, presidenta. Muy bien. Bueno, ¿habría nuevamente pregunta acuerdo? Sí, presidenta. Sí, presidenta. Sí, presidenta. Muchas gracias. Entonces, Pilar, también queda aprobado. Aprobado. El tercero transitorio y Así número es. 14 de las indicaciones que Del formó el Ejecutivo. Así es. Con esto entiendo que damos por tramitado esta segunda, digamos, vuelta que le dimos a este proyecto y está en condiciones entonces de ser presentado mañana y votado en la sala como se había acordado, está en el primer punto de la tabla. Siendo así, yo agradezco al ministro de Justicia, a su equipo, a los asesores, a todo el trabajo bastante intenso que entiendo hicieron el día viernes, pero que se logró muy buenos acuerdos y yo creo que ha permitido clarificar algunos detalles, pero siempre guardando la esencia del proyecto, que es lo que nos satisface, que era siempre este nuevo cambio cultural, llamémoslo así, o esta oportunidad que se da de cambiar digamos, el orden de los apellidos, y esa es la voluntad expresada por ambos. Siendo así, y agradeciendo nuevamente a todos y a todas, daríamos entonces por aprobado este proyecto y le damos la palabra al ministro y después daríamos por terminada la sesión. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo me alegro de que el desenlace de esta discusión haya sido el que hemos tenido. Tal cual lo señalé en su momento, no habíamos participado en este proyecto. Me hago responsable de eso, pero quiero reiterar que nuestra voluntad ha sido realmente, como se ha podido apreciar, perfeccionarlo para evitar ciertos efectos jurídicos indeseables que podrían derivarse de alguna falta de precisión o algunas cuestiones que creo yo, con el esfuerzo que hizo el Ejecutivo, pero muy especialmente con el trabajo con los asesores, se pudo clarificar, perfeccionar y tenemos hoy día, creo yo, un texto que nos permite estar tranquilos de que este paso tan significativo va a ser bien dado. Gracias por todo eso. Gracias, presidente. Muy bien, ministro. Yo también creo que efectivamente se ha hecho un buen trabajo con los asesores, se lograron buenos acuerdos y se fortaleció este proyecto. Se clarificaron algunas cosas y, como dije, sí, siempre guardando la esencia de lo que nos interesaba. Así que yo también creo que ha sido un buen gesto el que ambos hayamos coincidido en la necesidad en un tiempo, digamos, para poder revisarlo. Así que creo que en definitiva
podemos con tranquilidad votar mañana en la sala, en la medida, digamos, que se vea que ha habido un buen trabajo, digamos, de ambos, tanto del gobierno como de los asesores. Así que, nuevamente, agradecida por ese trabajo, me alegro mucho que se haya fortalecido el proyecto, por llamarlo de alguna manera, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, entonces, y agradeciendo la presencia de las diputadas, de las senadoras, perdón, se levanta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Ministro. Gracias a ustedes, hasta luego.